Penúltima noche de campaña electoral y hoy en la mesa del análisis de Hora 25, Carlos Cue, corresponsal político del País. Cue, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Lucía Méndez, periodista del Mundo. ¿Cómo estás, Lucía? ¿Qué tal, Aimar? ¿Cómo vas? Pues estupendamente aquí en Santander, te puedes hacer una idea. Genial. Y se incorpora hoy a esta mesa del análisis, aquí a mi lado en Santander, Paco Gómez Nadal, que es periodista, es ensayista, es miembro del colectivo La Vorágine de Santander, que por cierto, hablando de pequeño comercio, sostiene una librería asociativa en el centro de la ciudad. Paco, buenas noches. Buenas noches. Y bienvenido a la mesa del análisis. Muchas gracias, un placer aquí al fresco. Efectivamente, bueno, se está bien. Se está bien. Además ha dejado de llover. Sí, eso estaba calculado, son, sí, ¿no? Son tormentas de bienvenida. Lo has pedido así. Estábamos gestionándolo. El día en 2 minutos, Marina Fernández. Un día marcado por el rosario de denuncias e investigaciones por presunto fraude electoral con el voto por correo. Después de Melilla y Mojácar hay 13 detenidos en Albudeite, en Murcia, entre los que está la candidata del PSOE en esa localidad de unos 1.300 habitantes. Están en libertad con cargos. También en Murcia, en Mazarrón, la Fiscalía investiga a un miembro de la lista del PP, lo mismo que en Casares de las Urdes, Cáceres. En todo caso, a correo. Donde investigan a un concejal popular por coaccionar presuntamente a un vecino para que entregase su voto. Y no son los únicos casos, hay sospechas también en Moraleja de Sayago, Zamora, Bigastro, Alicante y La Gomera. En cuestión de minutos, la Dana ha vuelto y ha dejado las calles de Molina de Segura en Murcia convertidas en un río que ha arrastrado coches e inundado casas y garajes. Vaya tela, mira por dónde va el agua. Qué pena de coche. En Campotejar, otra localidad, los bomberos han tenido que rescatar en helicóptero a un conductor atrapado que no podía salir de su coche. 18 años de cárcel es la condena para el líder del grupo de ultraderecha Outkeepers por el asalto al Capitolio de Estados Unidos en enero de 2021. Es la pena más alta dictada hasta la fecha por ese ataque. El juez le ha dicho al acusado que es una amenaza y un peligro para el país y para la democracia. Todo esto en un día con 2 noticias importantes sobre medio ambiente. La UNESCO avisa de que puede llegar a retirar a Doñana su condición de patrimonio de la humanidad si la ley impulsada por el gobierno andaluz del PP llega a entrar en vigor. El presidente Sánchez pide a la Junta que dé marcha atrás. En fin, clamo en el desierto, pero pedirle al Partido Popular en Andalucía que abandone la soberbia, que escuche la ciencia, que preste atención a lo que le dice Bruselas y también la UNESCO y que acate. Y la Comunidad de Madrid y la Generalitat de Cataluña quieren que la Comisión rebaje la normativa contra la contaminación, una maniobra de presión que el Gobierno central considera indecente. Gracias, Marina. Y en la contra de Hora 25, la declaración más bonita del día la hemos vivido hoy en la cadena SER, en Hoy por Hoy con Ángels. Javier Bardem nos ha contado lo que se atrevió a hacer a ultimísima hora, casi sobre la bocina, ante Penélope Cruz. Y es esta cosa de que va sucediendo el rodaje y no te atreves, hasta que llega el último día y dices, ay Dios mío, que no le he dicho nada. Y al final el viernes último de rodaje dije, oye, por cierto, que me gustas. Pero oye, una cosa, no me dejes así, Javier, cuando tú le dices que me gustas, ¿ella qué te dice? Ya era hora, atontado. Javois, buenas noches. ¿Qué tal, Aimar? Buenas noches. Ninguna declaración de amor es mala, Javois, y sobre todo nunca es demasiado tarde. Bueno, a veces sí es tarde, ¿eh? El tiempo es fundamental en estas estrategias. Lo dijo la propia Penélope, ya era hora. Una manera de decirle, si llegas a tardar un poco más, me empieza a gustar el director bajito de las gafas que anda por ahí. Estaban rodando Vicky y Cristina Barcelona. Pero sí es cierto que los dos tuvieron un momento extraordinario, que es ese momento en que los dos sabéis que os gustáis, sentís la química, pero os quedáis a vivir un rato en la víspera. Esa manera de hablaros, de acercaros, de miraros, estáis seguros al 90% de que le gustáis al otro, pero el 10% da muchísimo miedo. Pensar en declararte a alguien es asomarse a ese 10% y ver el abismo. Bardem seguro que pensaba, yo le digo me gustas y a lo mejor piensa que es un like, o me dice, muy bien, felicidades. Yo qué sé, la cabeza de una persona enamorada fabrica escenarios catastróficos, pero me ha gustado mucho la naturalidad con la que una superestrella del cine cuenta que se declara, pues todos pensamos en movidas raras y al final siempre es como... Esto sí que ha sido un coito interruptus. Oh, Javi, si me estás escuchando, que sepas que me encantas. Vamos a hacer una pausa mínima y seguimos. Hora 25 esta noche desde Santander.
Como champiñones están aflorando investigaciones sobre presuntas compras de voto en este arreón final de la campaña electoral, tras el caso de Melilla, que es el más grande que se conoce hasta ahora, hasta 10.000 votos bajo sospecha, y tras el caso de Mojácar, estamos hablando ahí de en torno a 100 votos bajo sospecha. Ahora conocemos pesquisas abiertas en Canarias, en Alicante, en Cáceres. La última por ahora es una operación en Albudeite, en Murcia, 13 detenidos y entre ellos la cabeza de lista del PSOE en esa localidad. Javier Bañuelos, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, la Guardia Civil tenía intervenidos varios teléfonos en una operación antidroga y sin esperarlo se encontraron con esta supuesta red de compra de votos en Albudeite, donde no solo se ha detenido a la número 1 del PSOE, también a otro miembro de la Ejecutiva Socialista de Murcia y a otras 11 personas, todas ya en libertad, pero con cargos y a la espera de pasar a disposición judicial. En este mapa de casos abiertos contamos ya con otros 7 más. También en Murcia, en Mazarrón, la Fiscalía investiga a un candidato del PP por un presunto intento de manipular votos por correo. Si os queréis quitar de ese marrón, pasadme una foto del DNI o venid aquí al Movistar en un momento y solicitamos voto por correo. Y así nos toca 100% seguro. Algo similar a lo ocurrido en Casares de las Urdes, en Cáceres. Allí también se investiga a otro concejal popular por coaccionar supuestamente a un vecino para que les entregase su voto. No se lo puedes dar a nadie. En todo caso, a correo, por favor, ¿eh? No se lo llama a la Guardia Civil ahora mismo. Ahora mismo llama a la Guardia Civil. 100 euros por cada voto y la entrega de ayudas públicas prometían también a los vecinos de Mojácar, donde continúa abierta la operación de la UCO. Por cierto, esta noche ha quedado en libertad provisional uno de los 7 detenidos. La Guardia Civil investiga también si en Moraleja de Sayago, un pequeño pueblo de Zamora, se forzó a medio centenar de mayores de una residencia a meter sus papeletas en los sobres. Sospechas que también han saltado en La Gomera con el certificado de varios votos, en Bigastro, Alicante y precisamente en Melilla, donde estalló la polémica. Hoy se ha confirmado que hasta el momento de los 11.700 votos por correo solicitados, solo se ha ejecutado el 30%, es decir, hay más de 8.100 votos que por ahora están desaparecidos. Este rosario de casos ha terminado de adueñarse de estas últimas horas de la campaña. El PP está elevando hoy el tono contra el PSOE. Feijóo hoy ya sí apunta directamente a Pedro Sánchez. Sánchez, que le ha acusado de embarrarlo todo. Ha dicho el presidente, no van a parar. Guillermo Lerma, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Exprimidas las listas de H. Bildu, la derecha trata de elevar la categoría de los casos de presunto fraude en el voto para señalar al presidente del gobierno. Exigimos la máxima responsabilidad del presidente del gobierno, que la ejerza y que aclare lo que está pasando. Feijóo no ha repetido las palabras de Pons, que ayer habló de una trama generalizada que afecta al PSOE, pero el líder del PP sí ha pedido a Sánchez que rompa relaciones con Coalición por Melilla. Pero no que rompa ahora que quedan 2 días, que se comprometa a no pactar con esa coalición nunca más. Y que se replantee también la continuidad de su propia lista al Ayuntamiento de Mojácar. Que valore si procede o no procede proseguir con esa lista. Sánchez no ha hecho referencia directa al asunto. En su mitin de Madrid se ha limitado a cargar de manera genérica contra la derecha. Hay 2 cosas claras. La primera es que la derecha no va a parar en insultar, en descalificar y en embarrar la campaña. Y hay una segunda cosa aún más clara y más importante. Y es que a pesar de eso, a la izquierda y al Partido Socialista no nos van a parar. La vicepresidenta Calviño sí que ha defendido las garantías y la limpieza del sistema de votación. Es absolutamente incomprensible y totalmente inaceptable que haya este tipo de conductas, y lo que sí creo que está quedando claro es que nuestros sistemas democráticos funcionan. Pero las críticas a los socialistas llegan también desde el socio minoritario de gobierno. Podemos aprovecha para equiparar al PSOE y al PP en materia de corrupción. Lo ha hecho Irene Montero. Hemos visto presuntos robos de votos. Hemos visto cómo allí donde gobierna el Partido Popular hay corrupción. Allá donde el bipartidismo sigue teniendo fuerza, allí hay prácticas corruptas. Ministra del Gobierno, para quien la única manera de acabar con la corrupción es acabando, ha dicho Irene Montero, con el bipartidismo. Gracias, Lerma. A partir de aquí os planteo, Paco Gómez Nadal, Lucía Méndez, Carlos Cué, teníamos un problema grave y extendido de compra de votos en localidades y comunidades pequeñas y no lo sabíamos, ¿o qué está pasando? ¿Cómo interpretáis este aflorar de casos en los últimos días de campaña? Paco, empiezo por ti. Yo quiero pensar que estamos abriendo los ojos ante una realidad que existía. Creo que en España ha habido un discurso mitificador de la democracia española, como impoluta, no pasaba nada, todo funcionaba bien, aquí no se compraban votos, no se vendían votos,
Y yo creo simplemente que ha salido una punta, los partidos lo están aprovechando de una manera vil. O sea, es todo, lo de enfangar es un buen término porque efectivamente está todo enfangado, pero creo que sea una oportunidad realmente para repensar esta democracia cómo funciona, ¿no? Entre otras cosas porque estamos en un tiempo en que la democracia está mercantilizada, ¿no? Y al final es ¿qué me das? Y ¿qué me das en todos los sentidos? Hay otras maneras de corrupción de la democracia mucho más finas, desde, no sé, voy a decir alguna burrada, pero desde el bono cultura un poco extraño, ¿no? En el que puedes comprar videojuegos y no sabes muy bien para qué, no sabes muy bien qué dinamiza eso, hasta las promesas que yo escucho en campaña electoral municipal. De videojuegos en su sector importantísimo. No, claro, sí, pero digo, se vende como una ayuda a los jóvenes, a jóvenes que no acceden a vivienda, a jóvenes que no acceden a una cantidad de cosas, ¿verdad? Y pongo ese ejemplo a las promesas que yo escucho en la campaña local o autonómica de Cantabria, que es como yo te ofrezco cosas, es una mercantilización del voto, ¿no? En este caso es la manera más perversa y más sucia, ¿no? Y más directa. Pero bueno, probablemente se ha hecho antes, simplemente que nos ha tirado del cable, ¿no? A mí sinceramente no me sorprende tanto. Lo que me sorprende es que solamente se hable de esto. A mí me pilló buena parte de la campaña en Cuba y llamé a la familia y dije, ¿ha vuelto a tentar ETA? O sea, ¿qué ha pasado, no? Y lo siguiente es esto. Y de los temas que estoy tratando en esta gira, de los temas de fondo que importan al país, pues o de los comerciantes con los que habéis hablado, pues de esto poco, ¿no? Lucía, ¿cómo lo ves tú? Pues mira, Aimar, yo creo que en días como hoy hay que tener la cabeza un poco fría, ¿vale? Estamos en la recta final de una campaña que ha sido particularmente fea, particularmente sucia y particularmente embarrada, en todos los sentidos. Por tanto, a 3 días de las elecciones, este tipo de noticias creo que seguramente pues son noticias que pueden crear alarma y que bueno, puede haber mucha gente que piense lo que acabas de comentar, ¿no? Pero, a ver, yo, francamente, sacar la consecuencia de que vivimos, punto más o menos, en la época de la Restauración y el caciquismo en la compra de votos en la España del 2023, francamente, creo que no. Vamos, yo estoy segura de que no. Y vamos a ver cómo después de las elecciones se demuestra que es así. Es decir, hay que distinguir. Yo creo que lo más grave de lo que ha pasado, de lo que está pasando, es lo de Melilla. Y es lo de Melilla porque en Melilla llueve sobre mojado, porque ha habido muchas elecciones que han estado en cuestión, porque en el año 89 el Constitucional ordenó la repetición de las generales por un fraude en algunas mesas, en algunos colegios. Y es verdad que los partidos ahí no han, digamos, ninguno de los dos que ha gobernado no ha entrado ahí a resolver esa cuestión que por razones de idiosincrasia y por razones geográficas y por razones de cuál es la situación de Melilla, en fin, en cuanto al territorio, pues, en fin, es un problema que yo creo que esta vez me parece que o han de resolverlo la política o ha de resolver los tribunales. Y si se tienen que volver a repetir las elecciones, que se repitan. Es decir, si no hay condiciones para votar en Melilla, pues que no se vote en Melilla y que pase lo que en el 89. Eso es una cosa. Y lo de Mojácar y el resto de los pueblos, pues es otra cosa. Evidentemente que a 3 días de las elecciones le estallen estos asuntos al Partido Socialista, desde luego, pues yo no sé si no me atrevo a decir si es una cuestión de mala suerte o no lo sé, la verdad, porque claro, esto es muy reciente, es de hoy mismo, Aimar, esto es de hoy mismo. Yo no tengo realmente la información para hacer un análisis racional de a qué se debe esto. En todo caso, creo que es una faena para el Partido Socialista, pero también digo, yo creo que el señor Núñez Feijóo ha estado mucho más moderado que su vicesecretario, el señor González Pons, y creo que es de una irresponsabilidad en mayúscula decir que el sistema electoral español funciona a base de compra de votos. Es evidente que en los pueblos hay una determinada forma de hacer las cosas. Yo creo que no es un asunto tan grave que ponga en cuestión la democracia para nada, y que lo que hacen las personas que ponen en cuestión el sistema electoral, es decir, las reglas del juego democrático, es alimentar la antipolítica. Y la antipolítica ya sabemos cómo acaba.
Efectivamente, yo estoy de acuerdo con Lucía en el sentido de vamos a tratar de hablar de lo que hay y no de lo que suponemos que podría haber. Lo que hay es, efectivamente, casos gravísimos, que nunca se habían dado tantos, pero se han dado. No es la primera vez en España que el voto por correo ha procedido a algún problema con el voto por correo, alguna denuncia de posibilidades. Desde los años 90 hemos estado mirando y ahí hay algunos casos de voto por correo supuestamente fraudulento, denuncias y demás. Hay casos, y esto es histórico, y ha habido muchos, incluso, me acuerdo una vez en el Ayuntamiento de Toledo, que se decidió solo por 60 votos, y había una discusión tremenda porque había habido de una residencia de ancianos que habían ido directamente con el autobús, todos los ancianos, y habían votado, se suponía que iban con la papeleta, iban como muy orientados por los responsables de esa residencia, por unas monjas en su día. Ha habido polémicas de este tipo, pero una cosa es que haya eso, y que esta vez haya muchas más, y probablemente por un efecto también de que lo de Melilla ha hecho que mucha gente, muchos jueces seguramente, muchos investigadores se pongan a mirar con más detalle cosas que a lo mejor antes no miraban tanto. En fin, un efecto contagio, porque lo de Melilla sí es gordo, y es gordo porque era el 10%, porque lo que se pretendía subvertir en Melilla, y se ha parado, que también esto parece, como no lo hablamos así en general, tremendo lo de Melilla, bueno, pero lo han parado. Porque lo que se pretendía hacer con Melilla es que el 10% de la población podía haber un voto, digamos, muy sospechoso. Porque el 10% de la población, 11.000 personas habían pedido el voto por correo, y era muy evidente que no era. Coalición por Melilla tiene una responsabilidad. Y evidentemente Coalición por Melilla sí tenía un consejero, nada menos. Por eso digo. O sea, evidentemente, y además familiares del líder, en fin. Pedírselo. Es muy evidente. Coalición por Melilla tiene un problemón dramático, además no es la primera vez. Pero digo, y un líder condenado en el pasado. Y un líder condenado en el pasado, efectivamente, el problema lo tiene muy gordo. Pero Melilla es un caso muy específico que esta vez se ha ido de madre completamente, porque el 10% es una barbaridad. Pero lo han parado, porque resulta que solo bastaba, que también nos hemos enterado, que se podía haber hecho mejor realmente, y se puede hacer mejor para la próxima, porque basta con pedir el DNI. Resulta que el 90% de la gente que iba a ir ya no ha ido. Porque claro, si pides el DNI, resulta que mucha gente ya es distinto, porque está la policía en la puerta, pides el DNI y bueno, has eliminado muy buena parte del problema. Este es un tema que me tiene hablando solo, el hecho de que no haya consenso entre los partidos para cambiar ya para las futuras elecciones la ley electoral, para que se exija el DNI también cuando vas a entregar el voto, no solo cuando vas a pedir el voto por correo, sino cuando vas a entregarlo a la oficina de correos. Pero absolutamente, pero vamos a ver, el voto por correo es una cosa muy seria, tan seria, que hay países donde, que ese es otro de lo que, como nosotros votamos muy bien, en el sentido de que no hay problemas significativos, no hay denuncias de pucherazos significativas, contamos a toda velocidad, tenemos una empresa, que ahora hay bulos por internet tremendos, pero tenemos una empresa que es Indra, que no es que cuente bien y lo hagamos más rápido que casi cualquier país europeo, es que lo hace tan bien que la mitad de los países de Latinoamérica la han contratado para que lo haga, porque han dicho, si lo hacen tan bien en España, o sea que somos un modelo en eso, hemos sido tan modélicos que yo creo que nos hemos relajado. Evidentemente, en el modelo de que no había ningún problema, 40 años votando, no ha habido ningún gran problema, nos hemos ido relajando, y evidentemente hay un hueco en el tema de pedir el DNI. Hay países, muchos países del mundo, yo he sido corresponsal en América Latina, hay muchos países del mundo donde no dejan voto por correo para evitar estos problemas. En España no hace falta, porque hay sobre bastante cosas que no se relajan. La ambición de Isabel Díaz Ayuso por complicarle la vida a Alberto Núñez Feijóo. Ya hemos visto cómo a lo largo de esta campaña ha ido marcándole la senda argumental, básicamente, cuando Feijóo quería salirse del tema ilegalización Bildu sí, legalización Bildu no. Ayuso insistió, ahí raca. Hoy Ayuso, empezó ayer y hoy ha insistido atacando a uno de los pocos partidos con los que teóricamente Feijóo podrá contar en un futuro si es que llega a necesitar apoyos parlamentarios para una hipotética investidura, que es el PNV. Hubo una ruptura brutal entre el Partido Popular y el PNV después de que el PNV apoyara la moción de censura contra Rajoy, una semana después de apoyar los presupuestos. Hubo ahí una ruptura brutal, PP-PNV. Feijóo sabe que va a necesitar votos de donde pueda sacarlos, y el PNV puede estar ahí para que Feijóo vaya a pedirlos, o esa es la intención del Partido Popular. Pero claro, llega Ayuso hoy y empieza a decir que el PNV es un partido racista, al hilo de la polémica por Vinicius. Ya lo dijo ayer en una entrevista en el Periódico de España. Hoy en la COPE lo ha repetido. Pero España no es un país racista, no lo fue, no lo ha sido. Donde sí lo ha habido, y es ahí cuando hablé del Partido Nacionalista Vasco, es a manos de los que hablaban del RH negativo, de los que hablaban del ADN de los españoles, de los que hablaban de los 8 apellidos vascos, los
que fundaron un partido sobre esos tintes racistas. Lo que ha pasado en el País Vasco a lo largo de estos años, que demuestran cómo se han viciado los censos en una especie de limpieza étnica, los que promovieron los 8 apellidos vascos y los maquetos. Le ha contestado el presidente del PNV, Andoni Ortúzar. Esto todo empezó con el racismo en el fútbol, pero de ahí dar el salto con triple tirabuzón y sin red al racismo en la política y meter a un partido me parece innoble, indigno, traspasar todos los límites. ¿Hasta qué punto, Cue, esto le puede romper a Feijóo los puentes que estaba intentando reconstruir con el PNV? Bueno, la capacidad de Ayuso de romper cosas es enorme, con lo cual no hay que descartar nada. De hecho, esto pasa muy desapercibido y seguramente no va a tener ningún coste electoral. Pero Ayuso no ha sido capaz de pactar con nadie hasta tal punto que no tiene presupuestos, porque no ha sido capaz, no fue capaz de pactar con el gobierno, la coalición anterior la destrozó para convocar elecciones y después tenía un gobierno relativamente fácil porque les tuvo un resultado electoral espectacular y solo necesitaba unos pocos escaños de Vox y no ha conseguido pactar con Vox prácticamente nada. Es una legislatura en la que no ha hecho prácticamente nada porque Ayuso es ese estilo. Entonces el problema es que Ayuso puede este domingo sacar mayoría absoluta, ya veremos. Si no, va a tener muchas dificultades porque desde luego lo de los pactos no se le da bien, pero Feijóo no va a sacar mayoría absoluta si gana ni de broma. Entonces yo el otro día, hay que escuchar siempre a Andoni Ortúzar, pero el otro día Andoni Ortúzar, más allá de lo de Ayuso, que evidentemente le ha sentado fatal, decía una cosa sobre Feijóo, que era interesante, dice, porque es que decía, nosotros estamos siguiendo a Feijóo y no sabemos muy bien cuál es el verdadero Feijóo. Queremos creer, porque el PNV es así de pragmático y evidentemente ha pactado con todos en la democracia y seguramente están pensando ya en el futuro, queremos creer que después de las elecciones habrá otro Feijóo. Pero el Feijóo que hay ahora mismo no nos gusta nada. Y desde luego, un Feijóo con Vox que no cuente con nosotros. Y este es uno de los grandes dramas que tiene Feijóo. Y por tanto, Ayuso viene a golpear en uno de los puntos débiles centrales de la derecha española en este momento. La derecha española se ha ido tan a la derecha y también los independentistas, los que antes eran nacionalistas catalanes, ahora se han hecho independentistas, se han alejado también del centro, que se ha quedado sin aliados. Se ha quedado sin posibles acuerdos y entonces la situación política le va arrinconando a poder pactar solo con Vox, cosa que seguramente a Feijóo le horroriza. Pero si sigue así en la posición en la que está sobre asuntos centrales de la política española y si encima tiene que gobernar con Vox, que se olvide del PNV. Paco. Yo es que me gustaría abrir un poco el foco, ¿no? Porque creo que la política del titular, yo soy periodista y la he hecho mucho tiempo, pero es muy peligrosa, ¿no? Y los políticos nos empujan a la frase del día, al tuit del día, a la declaración del día. Ayuso lo sabe manejar muy bien, o quien maneje a Ayuso, ¿no? Lo maneja perfectamente. Y yo lo enmarco dentro de una cosa mucho más amplia, que Aznar lleva mucho tiempo en ello, que hay otra gente mucho tiempo en ello, es ese nacionalismo español, devolverle ese orgullo al nacionalismo español, ¿no? Todo el otro es enemigo, no solamente la coalición musulmana o los inmigrantes o los menas para Vox, ¿no? Sino todo otro que no esté en este paradigma de nacionalismo español es un enemigo y es todo lo peor. La negación es permanente. España no es racista, también lo dijo el ministro Iceta, lo cual es bastante curioso también, esa coincidencia. En Madrid no hay clases sociales, es una afirmación tan surrealista que te quedas, ¿no? Lo dijo Ayuso ayer. Da igual lo que diga, porque estamos en la política afectiva, ¿no? Las razones no pueden contradecir esos discursos. Da igual lo que nos empeñemos en demostrar que los bulos son bulos, que las afirmaciones irresponsables son irresponsables, da igual cuánto nos degañitemos, porque se está apelando a las emociones. Han llenado salas con documentales que contra la leyenda negra y poniendo en valor que España fue el primer estado de Europa que hizo la globalización. Niegan que en la conquista de América pasara absolutamente nada, algún despistado, alguna manzana podrida, como en Melilla. Niegan todo, ¿no? Y en esta política de los afectos, que no tiene nada que ver con la razón, yo creo que discutir con razones es muy complicado, ¿no? No sé, yo creo que hay que ir como a hechos o a visibilizar lo que no hace Ayuso, por ejemplo, visibilizar, porque si no entramos en esta política de... Alguien me decía, un experto electoral hace poco, que para una persona que está en la barra de un bar, normalmente en conversaciones bastante surrealistas, y escucha a Ayuso en la televisión, le dice al amigo, ¿ves lo que yo decía?
Claro, pero es una buena descripción. Decía, el éxito de Ayuso es que el que está en la barra del bar dice, justo la burrada que yo había dicho anoche mientras veía el partido de fútbol es lo que ella está diciendo. Hay una empatía, absolutamente, ¿no? Entonces, en un país donde se ha alimentado históricamente, yo vengo de esa generación, es decir, yo crecí pensando que los vascos tenían, todos los vascos, no la banda terrorista ETA, tenían cuernos y eran malísimos y no te podías acercar allí. Esto vuelve otra vez a alimentar todo el rollo, y el RH, las generaciones jóvenes no se acuerdan de ese tema, pero quien es un poquito más mayor sí, ¿no? Entonces yo creo que aquí hay una cosa mucho más amplia. Yo creo que Ayuso es parte de ese plan. Yo creo que ya no lo dirige, pobrecita mi niña. Yo creo que hay gente bastante más perversa detrás. Y bueno, pues esto es el empancamiento. Así gana votos. No le hace falta proponer nada, no le hace falta hacer ninguna propuesta. Los votos los gana así, ella sabe lo que está haciendo. Méndez. Bueno, vamos a ver. Intentar racionalizar el fenómeno de Isabel Díaz Ayuso, francamente, nos puede conducir a la melancolía. Es suficiente, ya hemos dicho todos lo que... En fin. Yo no creo que ella esté en un impulso con Núñez Feijóo, entre otras cosas porque yo creo que ella carece de la posibilidad de dirigir la política nacional del Partido Popular, por lo menos de aquí a diciembre. Luego ya no digo nada porque hemos visto tantas cosas que cualquiera sabe. Núñez Feijóo solo se va a presentar una vez a las elecciones, va a ser el próximo mes de diciembre, y si no gobierna, pues él mismo ha dicho que se vuelve a Santiago. Con lo cual... Bueno, dijo si no gana, no exactamente si no gobierna, pero bueno, veremos. Bueno, a ver. Si no le gana en votos a Sánchez. Vamos a ver. Bueno. Yo creo que hay que ceñirse a los hechos y a lo que él ha dicho. Es que lo dijo cuando le eligieron presidente del Partido Popular. Yo estaba allí, lo dijo. Yo también estaba allí. Dijo si no gano. Lo dijo en su discurso. Que es que cuando los compañeros no pueden llegar al gobierno, hay que dejar que otros puedan llegar. Bueno, da igual. Lo veremos. Da igual. Lo que digo es que en este momento Isabel Díaz Ayuso tiene como objetivo fundamental en su vida, dentro de 3 días, sacar mayoría absoluta. Y no piensa en otra cosa. No piensa ni en Núñez Feijóo, ni en el PNV, ni en la estrategia de no sé qué, ni en lo que dice, ni en lo que deja de decir. Ella quiere mayoría absoluta y cree que con ese discurso le puede quitar votos a Vox para tener mayoría absoluta. Es una cosa simple, es decir, no hay que ir más allá de otras interpretaciones. Ella lo que pretende es exactamente eso. En relación con si le marca el camino o no, yo simplemente voy a referirme a lo que ha sucedido con el tema de Bildu y con el tema de ETA. Clarísimamente Isabel Díaz Ayuso sostuvo la tesis, la sostuvo aquí y fue al País Vasco, a Durango, a decirla, que había que intentar ilegalizar Bildu. Lo dijo, que había que instar a la Fiscalía y que había que intentarlo. Y la Dirección Nacional del Partido Popular, por boca de Borja Semper, de Cuca Gamarra y de Núñez Feijóo, le dijo que, según sus informes jurídicos, eso no se podía hacer. Al final, quien ha establecido la doctrina del Partido Popular, de la Dirección Nacional, no es Isabel Díaz Ayuso, es Núñez Feijóo. Y no ha estado de acuerdo con que haya que intentar la ilegalización de Bildu. Entonces, vamos a ceñirnos un poco a los hechos y no a las especulaciones. Si Isabel Díaz Ayuso tuviera la posibilidad de obligar a que la Dirección Nacional siguiera su doctrina, pues Núñez Feijóo hubiera dicho que hay que instar a la ilegalización de Bildu, ¿no? Clarísimamente. En ese caso, evidentemente no. Luego, claro, si uno tiene que juzgar los posibles pactos después de las generales, estamos hablando del PNV, ¿no? Estáis hablando de eso. Sí. Por las cuestiones de las campañas electorales, yo, francamente, no sé si lo haría, porque nosotros hemos visto que el PNV aprobó los presupuestos de Mariano Rajoy y escribimos todos, Rajoy tiene ya la legislatura ya expedita, ya no va a pasar nada, y a la semana lo echaron del gobierno. Hablando de campañas electorales, esta se le está haciendo larga a Feijóo, por el cansancio. Es la explicación obvia de los problemas de geolocalización que está exhibiendo en algunos actos de campaña. El último esta misma tarde, en su mitin en Murcia. De cada una de las faltas de respeto a la región de Murcia no va a haber ni un solo murciano que se olvide.
El que se había olvidado era él. Esta misma mañana de cómo se llama el partido que está en el centro de la investigación por la compra de votos en Melilla. Pido al Partido Socialista que rompa ya con el partido de la coalición musulmana en Melilla. Y también se ha liado a la hora de hablar de su candidata a la alcaldía de Valencia, María José Catalá. Probablemente mañana sea el último día en el que me tenga que dirigir como candidata al Ayuntamiento de Barcelona, querida María José Catalá, al Ayuntamiento de Valencia o Estos lapsos son de hoy. Ayer cuando estaba en Palma, Baleares. Para mí es un orgullo visitar el mercado de La Palma. Decir La Palma en Palma es sacrilegio. La Palma es la isla de Canarias, la ciudad Baleares, Palma y Valladolid. Porque después del acto que hicimos en Segovia, al lado del acueducto, presentando a los candidatos, volvemos hoy aquí a la capital de Castilla y León, en Valladolid. Bueno, Valladolid no es la capital de Castilla y León, porque Castilla y León no tiene capital, y a cualquiera que le preguntes fuera de Valladolid y le digas Valladolid es la capital, te dice no es la capital. Por cierto, se le traspapeló también el nombre de su candidato a alcalde allí en Valladolid. Amigos y amigas, ¿cómo ha mejorado el tiempo? Tenemos claro, José Luis, Jesús Julio, tenemos claro. Jesús Julio Carnero se llama el candidato. Pero nada iguala a lo que le pasó a Feijóo antes de que empezara oficialmente la campaña, el jueves 11, a unas horas del inicio oficial, en un mitin en Badajoz, Extremadura. Acabo con la palabra ilusión, porque eso es lo que percibo cada vez que vengo a Andalucía, y quiero deciros que el 28... Pero, ¿a que os habéis dado cuenta? Estaba yo pensando que llevo mucho tiempo hablando, hija, que no se han dado cuenta ya de lo que digo. Bueno, ya está. El mismo Feijóo ha advertido esta semana de que van a venir más lapsus porque va a seguir pateando España. Quiero aprovechar para enviar un cariñoso saludo a todos los que se pasan el día buscando lapsus de mis intervenciones. Les mando un abrazo, les digo que voy a seguir hablando, que voy a recorrer España y que tampoco es que haya que buscarlas mucho. Venga, vamos a hacer una pausa y seguimos. Hora 25. Hora 25, con Aimar Bretos. De los lapsus de los políticos en campaña vamos a pasar a hablar de los malabarismos que está haciendo Yolanda Díaz en esta campaña para apoyar a aliados potenciales en Sumar como Compromís y Podemos a la vez. Ayer pidió el voto explícitamente para Héctor Illueca, candidato morado a la Generalitat. Compromís también se presenta a esas elecciones. Yolanda Díaz ha decidido pedir el voto para Podemos, consciente de que puede ser quien más dificultades tenga para llegar al 5% de entrada en les Corts Valencianas. Y hoy, un día después de pedir el voto para Podemos a la Generalitat, ha respaldado al candidato de Compromís a la reelección como alcalde de Valencia, Joan Ribó. En este caso no ha llegado a pedir explícitamente el voto para Compromís, en un acto en el que, por cierto, también estaba Podemos, pero ha dicho que quiere que Ribó mantenga la alcaldía con el apoyo de los partidos progresistas. Y hay que cada uno que estaba ahí escuchándole pues que entienda lo que tiene que votar. Ana Fernández Vila, buenas noches. ¿Qué tal, Aimar? Buenas noches. Sí, aunque le está costando ya un nuevo enfado de Podemos, Yolanda Díaz ha querido hoy darle un claro apoyo al alcalde de Valencia, Joan Ribó, de Compromís, para que retenga la alcaldía. Le pido a los valencianos y valencianas que hagan posible que la alcaldía de Valencia siga en manos de Joan Ribó, con el apoyo de todas las fuerzas progresistas. Palabras de Díaz junto a Ribó, pero también junto a la candidata de Podemos a la alcaldía, que se ha marchado después sin hacer declaraciones. Antes los tres han dado un paseo por la playa del Saler para rechazar la ampliación del puerto de Valencia en un ambiente tenso con los organizadores del acto, que no iba a ser electoral, tratando de evitar que se la viera más con uno que con otro, pero que ha acabado finalmente con el apoyo cerrado de Díaz a Ribó, un gesto que ya está causando mucho malestar en las filas moradas, aunque por ahora solo lo reconocen en privado. No ha hecho alusiones a ello Iglesias en el mitin que ha protagonizado en Madrid y que ha empezado en la calle megáfono en mano con los que se habían quedado fuera. Pero sí ha repartido muchos dardos contra Carmena, por ejemplo, la que ha acusado de plegarse a los intereses de Florentino Pérez. Puede que ser valiente no sirva para nada, pero mi pregunta es, ¿y ser cobarde para qué ha servido en Madrid? También contra el PP. ¿Sabéis que el Partido Popular llamó a Podemos para ofrecer un pacto? No mencionéis a Tomás Díaz Ayuso y hablaremos
de vuestros candidatos en los medios de comunicación. La respuesta de Podemos la podéis ver en el barrio de Salamanca en una lona enorme. Y mensajes velados también para Díaz. Podemos es imprescindible, ha dicho Iglesias, que refuerza su presencia en esta traca final de la campaña. Cue, tu análisis de la campaña de Díaz. Bueno, está haciendo unos equilibrios. Acércate al micro, Carlos, por favor. Está haciendo unos equilibrios muy complicados porque lo que está haciendo fundamentalmente es prepararse para lo que le viene ahora, que es lo más difícil de todo. Una vez que acabe esta campaña, ella tiene que coser ahora una cosa muy complicada en la que hay una batalla brutal, porque son un montón de grupos, que además son un montón de grupos que no es que se lleven mal, que también se lleven mal, es que son fruto de decisiones anteriores. Son fruto de llevarse mal. Son el surgimiento de los grupos, el origen de todos estos grupos es sobre todo el congreso de aquel de Vistalegre II, que es la base de muchas de las cosas que le pasan a la izquierda del PSOE en los últimos años. Es ese congreso en el que el partido Podemos, que en ese momento era un partido fortísimo, que llegó a 5 millones de votos y que estaba, en fin, que aspiró, que en algunas encuestas llegó a ser el primer partido de España y que aspiró al sorpaso y se quedó a 200.000 votos de ganarle al PSOE. O sea, realmente la eclosión de Podemos fue brutal, y no mucho después de esa eclosión, o sea, poco tiempo después de su mejor momento, tienen un congreso de división absoluta, no recuerdo mal, un 60-40 o un 55-45, en el que, bueno, pierde Rejón, y de ahí se va complicando todo hasta que al final hemos llegado hasta donde estamos ahora, ¿no? Pero creo que Yolanda Díaz, su trabajo fundamental y su objetivo fundamental es recoser todo aquello, no recosiéndolo sin más, sino creando una nueva marca con ella como líder y con todo lo que pueda aunar detrás, porque todo el mundo tiene claro que la izquierda española o se une o no tiene ninguna posibilidad de tener posibilidades de éxito, no solo de llegar al gobierno, sino de tener unos buenos resultados. Y entonces eso es muy difícil de coser, es muy difícil de coser. Entonces yo creo que está preparando en la campaña, por supuesto, para sacar el mejor resultado posible, pero también para preparar la posibilidad de coser eso. Entonces está intentando repartirse. Bueno, lo de Valencia suena complicado, pero en el fondo tiene algo de sentido común. El candidato, el hecho de que entre Podemos en la Generalitat Valenciana es decisivo para que haya gobierno para que haya un gobierno de izquierdas en la Generalitat Valenciana. En el Ayuntamiento de Valencia no es tan así, por supuesto también todo suma, pero no es tan así. Luego es difícil de explicar, pero estratégicamente tiene bastante sentido el movimiento que ha hecho Yolanda Díaz, pero fundamentalmente yo creo que lo que está pensando Yolanda Díaz es en su trabajo del día después de las elecciones. Lucía. Más difícil o peor que sea difícil de explicar es que sea imposible de entender, ¿no? Y desde luego es muy difícil que los ciudadanos puedan comprender que una persona que aspira a liderar un espacio, en ese espacio resulta que haya varias candidaturas y ella tenga que pedir el voto para una en un sitio, para otra en otro. Es decir, esto realmente, nosotros porque estamos aquí... Bueno, porque aspira a liderar el espacio, incluidos los dos. ¿Cómo lo haces? Pues es que los dos compiten, entonces tienes que tomar decisiones. Bueno, pues ahí está el problema. El problema es que Yolanda Díaz, digamos, está sosteniendo un discurso, a mi juicio, insostenible. Es decir, directamente. Porque lo que tú has dicho es su realidad. Es decir, Podemos existía. Lo que ella quiere hacer ahora ya existió y se rompió. Y lo que ella tiene que hacer es coger los trozos y volver a unirlos. Bueno, lo que ella quiere hacer algo nuevo a lo que se nuevo no, nuevo no, diferente. Porque son los mismos. No, le he puesto hasta un nombre. No, es la idea. A ver, termina Lucía. No, son los mismos. Son las mismas personas. Son los mismos partidos que estaban en Podemos. No son distintos. No hay un partido distinto. Son los mismos líderes. En el caso de Valencia, Compromís no estaba. Es que Compromís no estaba. El caso concreto de... Es un poco más grande. Bueno, vale, Ada Colau estaba... Perdonadme, Ada. Es decir, prácticamente es lo mismo. O sea, en el día que se presentó aquí en Magariños, estaban los mismos que estaban cuando se presentó Podemos antes de Vistalegre II. Esta es la realidad. Este es el reto que tiene Yolanda Díaz. Ella cree que puede conseguirlo. Fantástico. Yo tengo mis dudas, pero este es el reto que tiene ella y la dificultad que tiene ella se ha visto hoy.
claramente en Valencia, pero es que también es en Madrid, donde hay varias listas. También, bueno, fíjate tú lo que ha dicho Pablo Iglesias hoy sobre la Carmena. En fin, es decir, que ahí tiene... hay un núcleo irreductible que se resiste a aceptar el liderazgo de Yolanda Díaz. Esto es evidente. Paco Gómez Nadal. Es que yo creo que Yolanda Díaz creo yo que no quiere liderar un Podemos 2 o una segunda versión de Podemos. Y pareciéndome interesante todos los análisis, yo creo que ella está buscando a los votantes, no tanto a liderar un partido. No está creando un partido, está creando un espacio, sea lo que sea eso, que tampoco lo tengo muy claro. Pero quizá es otro momento político en el que ya no estamos pensando tanto en un nuevo partido que se llame Sumar, sino en un espacio de confluencia donde mucha gente puede votar sin que necesariamente su partido esté ahí metido, ¿no? Yo creo que seguimos en una lógica muy de esta democracia de partidos que hemos tenido, que está bien y que está articulado así, pero de hecho las propias encuestas lo que te dicen es que le va a votar mucha gente que ha votado a otros espacios, que ha votado a Podemos, ha votado al PSOE, ha votado a otra gente, igual que votaron esos millones de votos de Podemos, ¿de dónde salían? No venían directamente de otro partido, era gente no movilizada, o gente que no votaba, o gente que no tenía muy claro. Yo creo o intuyo que lo que está intentando Yolanda Díaz, siendo muy complicado, es una marca, efectivamente un espacio que aglutine votantes, que para eso necesita alianzas concretas con Ada Colau o con Compromís y tal, por supuesto, pero porque necesita aparato político, ¿no? Porque este país está montado así, esta democracia está montada así, pero yo creo que ella se está dirigiendo directamente, interpelando a los votantes, y yo lo que siento y lo que escucho en gente del entorno de la izquierda es incluso gente que no está muy de acuerdo con Yolanda Díaz o que no le emociona su liderazgo, pero dice, bueno, no me tengo que comprometer, no tengo que seguir las órdenes de Pablo Iglesias o de otro, y puedo votar por una opción que más o menos me encaja, ¿no? Y hay que leerlo también en la decepción de muchos votantes de izquierda yo creo tanto con el PSOE como con Podemos, ¿no? Y es un voto suelto, y hay mucho voto nuevo, mucho joven que va a votar. Entonces yo creo que son equilibrios difíciles, sí, pero ella está manejando una imagen muy personalista, marcando todo mucho con su propio nombre y su propia marca casi, le podemos llamar Sumar, pero bueno, yo no he dicho, estoy escribiendo, yo no he dicho si es bueno o malo, no me pregunten mi opinión sobre Yolanda Díaz y sus opciones porque no la voy a decir aquí en público, pero lo que quiero decir es que no me parece un error estratégico lo que está haciendo, y la marca es ella. Si tú le preguntas a la mayoría de ciudadanos que van a votar por Sumar, no van a votar por Sumar, van a votar por Yolanda Díaz, que es la imagen. Bueno, en cualquier caso, eso será en las generales. Yolanda Díaz no se presenta a estas municipales y autonómicas. A 3 días de las urnas municipales y autonómicas en casi toda España, municipales en toda España. Aquí en Cantabria está absolutamente en el aire el futuro político de esta comunidad, la continuidad o el final de una era. La era Revilla. Fermín Mier, director de contenidos de la SER en Cantabria. Hola de nuevo, Fermín. Hola, Aimar, de nuevo, ¿qué tal? El hombre que lleva presidiendo esta comunidad 4 legislaturas no seguidas. Desde 2003 lleva presidiéndola, solo con un parón de una legislatura que consiguió meterse ahí el Partido Popular. Revilla aspira ahora a una 5ª legislatura, pero su popularidad ya no es la que era, y puede... Y te digo lo mismo que le decía ayer a Javier Lorente en Navarra. No podemos hablar de encuestas y no queremos irnos esposados de aquí. Entonces vamos a hablar de sensaciones de los partidos. ¿Pueden faltarle números a Revilla para reeditar su acuerdo en solitario con el Partido Socialista? Mira, esa es la gran incógnita, y no nos vamos a engañar, Mar. También ese es el gran atractivo de la noche electoral que tenemos por delante de los cántabros el próximo domingo, ¿no? Saber qué va a ocurrir. ¿Revilla seguirá siendo presidente a sus 80 años? Si consigue amortiguar la bajada que apuntan todas las encuestas, que han apuntado todas las encuestas, va a necesitar que su actual socio de gobierno, el PSOE, mejore sus resultados. Y te diría más, puede incluso llegar a necesitar que Podemos entre de nuevo en el Parlamento de Cantabria. ¿Revilla gobernando con Podemos? Podría ser, es una de las opciones. Si no ocurre todo esto, como dices, acabará una era. Cantabria puede vivir el domingo, o empezar a vivir el domingo, un cambio de ciclo político, lo veremos. Pero los cálculos no terminan ahí, porque si el PP gana finalmente, como dicen también los sondeos, no está nada claro que los números le den con Vox. Lo que sí es seguro es que le darán con el PRC, pero con un PRC sin Miguel Ángel Revilla. Y eso son palabras mayores. Hoy parece una opción muy remota. Porque, perdóname, pero Revilla lleva liderando el PRC desde los 80. Desde siempre. Desde siempre, lo fundó y lo lidera. Desde siempre. Entonces, claro, plantearse el futuro sin Revilla, eso llegará.
¿Cuándo llegará? Esa es la gran incógnita, esa es la gran duda. Un posible pacto PP-PRC, pues hoy suena como una opción muy remota, pero dentro de 3 días a lo mejor es una de las opciones que está encima de la mesa, no se puede descartar. Paco Gómez Nadal, todo está en el aire, hasta que los cántabros votéis, todo está por decidir, pero es cierto que el horizonte electoral ya no es tan halagüeño para Revilla como sí era en otras elecciones autonómicas. Estamos ante un zarandeo del tablero, ¿ante qué estamos? Yo no soy cántabro, llevo aquí algo más de una década y he aprendido a escuchar, ¿no? A los empadronado cántabros. Sí estás. Sí, hombre, claro que sí, y voto. O sea, que votar, y soy presidente suplente de mesa, me ha tocado todo, pero vienes con el pack completo. Voy con el pack completo, pero he aprendido a creer algunas cosas. Hay entre los periodistas cántabros, casi nunca se hacen quinielas con las encuestas que tienen que ver con el PRC, con el Partido Regionalista Cántabro. Revilla siempre tiene sus papelucos, ¿no? Donde va apuntando. Las encuestas siempre le han dado mal al PRC, siempre. Yo solo lo he comprobado y yo creo que Fermín me puede dar la razón. Sí, nunca coincide con los votos. Hay un voto como... hay gente que no confiesa que vota al PRC. Y luego porque el propio diseño demoscópico fundamentalmente se entra en las ciudades, ¿no? Y el voto fuerte y cautivo del PRC está en los municipios, ¿no? En los pueblos más pequeños o en los municipios. Que es un terreno que domina muy bien. Revilla es un mago en eso y lo hace de maravilla. Desgaste de gobierno tiene, obviamente. Encima le ha explotado el quizá único o más grande escándalo de corrupción en la Consejería de Obras Vamos a explicarlo Públicas. bien porque además lo destapó la cadena SER. Sí, vamos a explicarlo. Sí, es un caso en el que está involucrado un alto funcionario de esa consejería que amañaba contratos con varias de las empresas que históricamente desde hace muchos años se han dedicado al mantenimiento y conservación de la red de carreteras autonómicas de Cantabria. Estamos hablando de una trama que podría estar operando desde hace 20 años. Evidentemente se juzgará los 10 últimos, obviamente, ¿no? Pero hablamos de un desvío. Está prescrito. Claro. Está prescrito, pero hablamos, para que se hagan todos los oyentes una idea, de que hoy por hoy, y hace ya aproximadamente 2 meses que se destapó todo esto, no somos conscientes, no sabemos todavía de cuánto dinero público estamos hablando. No sabemos cuánto dinero público se ha desviado todavía a día de hoy. Y ha caído el consejero estrella de Revilla, Revilla, que siempre había presumido que su partido jamás había metido la mano en la caja, le ha pegado duro. Entonces, que tiene un desgaste, lo tiene. Yo dudo ampliamente de que termine esa era, ¿no? de Revilla. Ahora, también digo una cosa, y Fermín ha apuntado algo importante. Revilla ha pactado con todo el mundo. Revilla ha gobernado con todo el mundo. El PP le dio el gobierno, el PSOE le dio el gobierno, siendo no el partido más votado, ¿eh? O sea, Revilla ha sido 2 veces presidente sin ser el partido más votado. Entonces, puede llegar a pactos con quien sea. La clave, yo creo que si al PSOE y al PRC no le dan los números y si Izquierda Unida Podemos no entran al Parlamento, que es la jugada que se está hablando, es cómo hace el PP para gobernar con Revilla sin Revilla. Eso es casi imposible, eso es impensable que Revilla no sea presidente. Entonces, esta es la jugada, esto es lo que se está jugando el domingo. En la cadena SER, Hora 25. Aimar Bretos. La ropa para mañana, Jordi Carbó, buenas noches. Buenas noches, teniendo presente que a partir de mañana las tardes serán un poco calurosas, no demasiado tampoco, pues eso, ropa un poco más de verano, pero todavía con ambiente fresco durante las mañanas. Y mucha atención las próximas horas, durante la madrugada, básicamente en estos sitios, en la provincia de Teruel, Castellón y norte de Valencia, por aguaceros. En algunos puntos pueden superar los 100 litros por metro cuadrado. Y como novedad, respecto a los últimos días, ya esta tarde hemos tenido algún ejemplo en el aeropuerto de Madrid, tormentas de carácter violento en Castilla y León, sobre todo al sur, norte de Extremadura, Castilla-La Mancha y especialmente en la Comunidad de Madrid, donde en algunos sitios se acumularán más de 60 litros por metro cuadrado. Hasta mañana, Carbó. Adiós. Y preparando ya el larguero, Manu Carreño, buenas noches. Hola, Aimar, ¿qué tal? Pues está a punto de terminar la jornada antepenúltima de la Liga. Le ha ganado 1-0 el Mallorca al Valencia y están empatando Osasuna y Athletic Club de Bilbao. Pero la noticia del día está en que el Español pide que se anule el gol que ayer le concedieron al Atlético de Madrid, el 0-2 ante el Español, hasta que no se demuestre que la imagen, que el balón rebasó la línea de gol. Ya sabes que en el fútbol inglés tienen el aparatito en la muñeca que le vibra al árbitro, la tecnología de gol, como la hay en el tenis. Sí. Sin embargo, en la Liga Española no existe esa tecnología y hay que fiarse de las imágenes que se ponen. Ninguna de las repeticiones aclaró si el balón rebasaba totalmente la línea. Era el 0-2 del Atlético de Madrid y hoy el Español, ayer lo dijo el entrenador en la sala de prensa, y hoy han dicho, por favor, exigimos que nos manden la imagen en la que se demuestre que el balón rebasa la línea de gol o impugnaremos hasta la justicia ordinaria, si es necesario, el resultado del partido. Así que éramos pocos y parió. Te escuchamos ahí media mano. Venga, adiós. Adiós, chao.